Hola, buenas tardes. Primero que todo quería saludarlos, agradecerles su participación. Esta es la primera vez que hacemos una presentación de socios de manera virtual. Eh, y dada la circunstancia que estamos viviendo, nos quisimos dejar pasar más tiempo para estos socios se presenten, hagan su presentación inicial y, y aprovechando estas nuevas tecnologías que se han puesto a disposición y que están tan de moda, decidimos usar Zoom como una plataforma para reencontrarnos. Espero que esto resulte súper bien. Tengo la mejor de las opiniones de los dos nuevos socios que se presentan hoy y les doy la bienvenida de antemano y le doy la palabra a Irene, que los va a presentar y va a ser de moderadora de la sesión. Hola, buenas tardes a todos. También es un gusto verlo de esta forma media extraña, pero bueno, hay que ir acostumbrándose a lo que está viviendo el país. Como decía Carola, no queríamos dejar pasar el tiempo y la idea era que las ceremonias de incorporación de los nuevos socios se fueran haciendo de igual manera. En ese sentido, lo que hoy corresponde es que haga su presentación para la sociedad Patricia Ortega, quien es ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que cuenta con 18 años de experiencia laboral. Patricia se ha especializado en los temas de análisis de demanda y evaluación de planes estratégicos de transporte urbano. Ella también hoy día es actualmente coordinadora técnica de SECTRA y también es profesora adjunta de algunos ramos en la Universidad Católica de Chile. El tema de su presentación, lo que ella nos va a hablar hoy día, es el desarrollo y avance de la mesa de estaciones intermodales en la región metropolitana. Así que le dejo la palabra a Patricia para que haga su presentación y de ahí va a haber unos minutitos para hacer consultas. Hola a todos, muchas gracias Irene por tu presentación. Voy a poner acá la presentación. Ahí, ¿la pueden ver todos? Se ve perfecto. Ya, súper. Parto entonces. Bueno, mi presentación de hoy se va a tratar del desarrollo y los avances de la Mesa de Estaciones Intermodales en la región metropolitana, que fue una mesa que me tocó liderar hasta el año pasado, que es cuando asumí como coordinadora técnica, pero es un trabajo al que yo le tengo mucho cariño y que creo que es un muy buen ejemplo de la forma de cómo se pueden hacer las cosas cuando la institucionalidad no es suficiente. Entonces, por eso se los quería presentar. Como ven ustedes ahí en la portada, lo que está de fondo es la Estación Intermodal Los Libertadores, que para la mesa intermodal de alguna manera es como el primer hijo que tiene esta mesa. A pesar de que todavía no se ha podido inaugurar, esta foto corresponde a una prueba que se hizo en marzo, una prueba de operación con buses, y bueno, ojalá pronto podamos verla operando y poder disfrutarla. Mi presentación es bien cortita, tiene 4 temas. En principio, una breve historia del inicio de esta mesa, de por qué se creó, la evolución de la conformación de la mesa, cuáles han sido los principales avances a lo largo del tiempo y cuáles son los desafíos futuros, porque esta mesa sigue y esperamos que siga mucho tiempo más. Como todos saben, el año 2007, cuando se inició Transantiago, de alguna manera la forma de viajar en la ciudad cambió. Antes teníamos una estructura en que en general los viajes eran en buses o en metro, lo que fuera, pero de puerta a puerta. Había muy pocos viajes en 2 o más etapas. Y esto, con la integración tarifaria, con el aumento de viajes rurales interurbanos hacia Santiago,
con el aumento de modos no motorizados, ha ido cambiando. Ahora es muy común que un viaje se haga en una etapa, por ejemplo, en bicicleta hasta llegar al metro, o en bus y luego en metro. Cada vez se hace más necesario tener estacionamientos de bicicletas en las estaciones de metro, están las bicicletas públicas, está el Metrotren Rancagua y Nos Express, que también ha acercado más a la zona sur hacia Santiago. Entonces, con todo esto tenemos un aumento, un mayor número de etapas por viaje, lo que implica un aumento en el número de transbordos. Y como suele suceder, la planificación se quedó un poco atrás con este cambio de la intermodalidad, y tenemos un escenario que la verdad es que no es muy bueno. Tenemos terminales que están actualmente sobreutilizados. Ahí podemos ver una imagen de una fila de buses interurbanos esperando entrar al terminal, que es algo habitual, sobre todo los fines de semana largos en periodo de vacaciones. Tenemos recintos no regularizados, no sé si ustedes saben, pero casi el 100% de las estaciones intermodales y terminales no están regularizados en la región metropolitana. Solamente el terminal La Paz tiene permiso de funcionamiento, y no pueden tener permiso de funcionamiento porque no cumplen con la normativa. Y imagínense lo que sería cerrar un terminal porque no cumplan la normativa, o sea, no se puede. Entonces es como un círculo vicioso súper complejo, y que hasta el momento no se ha podido destrabar. La definición normativa que hay hoy en día es insuficiente, y la verdad es que es bastante antigua y requiere una modificación y una modernización. Partiendo porque una estación intermodal, en la definición, en este momento en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es un recinto, y una estación intermodal no necesariamente tiene que ser un recinto. Modelos de negocio poco eficientes, Metro, que en general opera la mayoría de las estaciones intermodales, siempre se queja de esto, y la verdad es que podría ser un muy buen negocio, y hay casos en que así lo es, pero en el fondo se requiere algo un poquito más estructurado al respecto. Hay escaso financiamiento para proyectos de intermodalidad, poca planificación. Ahora recién estamos teniendo un plan que se los voy a mostrar un poco más adelante. Falta de estándares mínimos o metodologías. No hay metodologías de evaluación social que consideren los principales beneficios de las estaciones intermodales, que consideren, por ejemplo, seguridad o comodidad. En general, una estación intermodal puede ser que no tenga ningún tipo de ahorro de tiempo para los usuarios, pero sí un mejor estándar en la espera. Y eso actualmente no está en las metodologías vigentes de evaluación social. Infraestructura inadecuada, o sea, vemos ahí, por ejemplo, lo que sucede en la ruta 5 hacia el sur, donde los buses en San Bernardo se paran en la calle y hay hasta conos, carabineros, de todo ahí, pero no es un recinto de terminal ni nada, o sea, es una operación absolutamente informal. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad es que es un panorama no muy bueno, como les decía. Entonces, el año 2013, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones creó una mesa de trabajo de estaciones intermodales, que en un principio estaba formada por el Ministerio, o sea, por unidades del Ministerio, por Metro y EFE. Y el objetivo inicial fue generar coordinaciones y desarrollos técnicos, normativos y políticos para avanzar en un plan de estaciones intermodales de corto y mediano plazo, y los requerimientos de diseño inmediatos a ser considerados en Terminal Norte, Estación Central y Lo Valledor. Así partió la mesa. Lo que ahí dice Terminal Norte es lo que ahora se conoce como Los Libertadores. ¿Cómo fue evolucionando esta mesa desde el 2013 hasta ahora? En un principio, como les decía, participaban EFE y Metro, y por parte del Ministerio estaba DTPM, la CEREMI y Normas, aparte de Sectra. En un principio, inicio, Sectra no coordinaba la mesa. Sin embargo, como esto era un tema no solamente urbano, sino también rural dentro de la región, DTPM decidió que mejor ellos no se hacían cargo, sino que lo coordinábamos nosotros como organismo de planificación del Ministerio. Posteriormente tuvimos que sumar a DTPR, por el mismo hecho de sumar a los rurales, a la UOCT para ver temas operacionales de ciertos puntos que estábamos mirando en ese momento,
y también se sumó el gabinete del MTT también para darle un poco más de peso a esta mesa. Luego se sumó el gobierno regional. El año pasado logramos sumar al MIMBU, y por fin este año el Ministerio de Obras Públicas también está participando en la mesa, lo que de alguna manera nos da pie para poder ver otros temas, como por ejemplo con concesiones, los modelos de negocio, y ver la posibilidad de licitar estaciones intermodales. ¿Cuáles han sido los principales avances de esta mesa? El principal, el corazón, y que es parte del objetivo principal de la mesa, es el estudio plan estratégico de estaciones intermodales, que fue realizado a través de una consultoría, un muy buen trabajo por parte de CIS Consultores, en conjunto con la SECTRA, y donde la mesa fue contraparte de este estudio. Y en este estudio se vio la evaluación social. Este plan estratégico resultó ser rentable, incluso solo considerando los beneficios tradicionales de ahorro de tiempo y costos de operación. Así que imagínense cómo sería si considerara los otros. Y ahí también se vio un pequeño avance dentro de la evaluación social de lo que debería considerar. Y se vio con el Ministerio de Desarrollo Social también, que vio con muy buenos ojos este avance. Los modelos de negocio también se vieron, cuáles eran las estaciones intermodales que podían ser tratadas como concesiones, por ejemplo, o qué tipo de modelos de negocio eran el adecuado en cada uno. Ahí también hubo un muy buen trabajo, una priorización y un calendario de las estaciones intermodales, y además un análisis normativo que dio una propuesta normativa de modificaciones para poder implementar este plan estratégico. Y en los talleres del estudio del plan estratégico, que participaron diversas instituciones, incluso de la sociedad civil, asociaciones gremiales de terminales, municipalidades, etc., se llegó a esta frase que es como que engloba nuestro eslogan del plan estratégico, que dice: el plan estratégico de intermodalidad busca mejorar la experiencia de los transportes entre modos, generando viajes más gratos y eficientes para todos los usuarios del sistema de transporte. Y por supuesto considerando mejorar la accesibilidad, transbordo de expeditos, mejorar la comodidad y la seguridad, disminuir la evasión, generar subcentralidades, mejorar la operación de los modos, el fomento de los modos no motorizados, y mejorar también la regularidad de los servicios, que es algo muy importante en este momento para DTPM. Y bueno, aquí no voy a entrar en detalle en la figura, pero en el fondo lo que vimos fue en dos etapas, 52 estaciones intermodales, incluyendo las actuales y los terminales que son parte de la situación base. La primera etapa culminaría con el inicio y la puesta en marcha en operación de la línea 7, y la segunda etapa está pensada al 2040. Esto obviamente puede ir cambiando, es súper dinámico, ya yo creo que hay puntos que ya quedaron obsoletos, otros que hay que adelantarlos, pero o sea, fue un muy buen punto de partida para poder tener un plan ya y una hoja de ruta a seguir. Otro de los estudios estrella de la mesa, que está en este momento en ejecución, es el Manual de Diseño de Terminales y Estaciones Intermodales a nivel nacional. Aquí es súper importante porque en el fondo, si llega cualquier institución o incluso un privado y nos dice: oye, queremos hacer esta estación intermodal que está en el plan, nosotros no tenemos en este momento cómo darle ningún lineamiento claro respecto a cómo debe hacerlo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los Libertadores, DTPM en conjunto con la mesa hizo un documento de criterios de diseño que se le pasó a Metro cuando hizo la ingeniería, y fue súper bueno. Pero esto era para un caso puntual. Necesitamos algo que sea ya a nivel nacional y que se pueda utilizar para cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con terminales y estaciones intermodales. Este estudio lo está haciendo actualmente City Planning, y ya estamos en la etapa final del estudio. Ha sido bien complejo, la verdad es que nos tocó, bueno, todo el tema del estallido social, y ahora la pandemia, tuvimos que suspender muchos talleres, pero esperamos lograr tener este año un producto, y también va a ser, tengo mucha fe en que va a ser un muy buen producto. Y otro estudio que también quedó ahora stand-by tiene que ver con la estimación de percepción del intercambio modal, en el caso de los Libertadores,
que también lo vio City Planning. De hecho, Cristóbal trabajó bastante en ese estudio, y la idea es ver las percepciones subjetivas de los usuarios respecto al intercambio modal, y teniendo el caso de los libertadores, en que podíamos tener la situación ex ante y la situación ex post, poder compararlas. Entonces alcanzamos a medir todo lo que tiene que ver con el ex ante, y ahora tenemos que esperar de que empiece a funcionar y que esté funcionando el régimen para poder hacer el ex post. La verdad es que ha sido súper accidentado, pero esperamos poder terminarlo, y de esta manera tener herramientas de apoyo para la toma de decisiones, o sea, que esto nos pueda servir con la evaluación de inversiones en infraestructura intermodal, incorporando variables adicionales a las tradicionales. Lo bueno es que en este estudio participó activamente MDS, por lo tanto tenemos esperanza de que llegue más allá y que podamos convertirlo en algún tipo de metodología. Y variados proyectos de intermodalidad que ha visto la mesa, como por ejemplo la Estación Intermodal Los Libertadores, que como les decía yo, es como nuestro hijo, que hemos visto desde la evaluación social hasta ser contraparte en el ACE2, ver el diseño, todo. Entonces, para nosotros el hecho de que ya esté construido, ver financiamiento también, todo. Entonces, para nosotros es como este es como la principal joyita de la mesa, se podría decir. La explanada de Estación Central, que fue un proyecto que se hizo cuando iba a llegar NOS Express cuando se iba a inaugurar, y todavía no teníamos claro cómo iba a ser la llegada de los pasajeros, entonces tuvimos que hacer ahí un trabajo express que fue súper bueno, súper coordinado, incluso con la Municipalidad de Estación Central, y también fue uno de los primeros productos que hizo la mesa. La estación intermodal Escuela Militar, que es algo que se está en este momento analizando, y ojalá algún día se pueda concretar, y que es el uso de los estacionamientos de Escuela Militar, que en este momento no están siendo utilizados porque se está construyendo AVO, pero una vez que termine la construcción de la autopista, esos estacionamientos pueden volver a ser usados como estacionamientos privados, o puede tener un uso como estación intermodal, y eso es lo que nosotros queremos impulsar, y estamos tratando de hacerlo con la municipalidad. El estudio de ingeniería lo está haciendo concesiones, lo está haciendo AVO a través de concesiones, y bueno, esperamos que después tener el financiamiento, porque podemos terminar con un muy lindo proyecto, pero sin financiamiento no llegamos a ninguna parte. Y también los estudios de intermodalidad que ha visto Metro, que eso también ha sido un logro de la mesa y de la gente de Metro que ha participado en la mesa, que tiene que ver con poner, en poder dar un paso más allá de lo que hacía Metro hasta la línea 3 y línea 6, que era de la escalera hacia abajo tener un muy lindo proyecto, y de la escalera hacia arriba, bueno, lo que se podía nomás con el financiamiento que hay. Ahora ya se está avanzando en tener proyectos de intermodalidad antes de la puesta en operación de las líneas, y bueno, por lo menos vamos a tener proyectos. El tema del financiamiento también es algo que tenemos que ver. Y por último, Lo Valledor, que ahí se hizo un proyecto a corto plazo, y se está trabajando también un proyecto a largo plazo, que ojalá pueda funcionar ahí. Es un punto bien estratégico y bien interesante, que eso da para una presentación entera aparte. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Lograr una coordinación efectiva entre instituciones para la implementación del plan. Todo esto nosotros lo hemos hecho a pulso y bien artesanalmente. La verdad es que no existe ninguna institucionalidad que cobije a la mesa, salvo las ganas de participar de las personas, así que yo creo que sería súper importante tener algo un poquito más establecido. Iniciar estudios e implementación de los proyectos del plan, que eso ahí tenemos que trabajar con cada una de las instituciones que conforman la mesa. Formalización de metodologías de evaluación, que para eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. La formalización de estándares de diseño a través del estudio manual de terminales que les mencionaba. Modernizar la normativa asociada a la construcción, regulación y operación de estaciones intermodales. Ahí un logro también es una creación de una mesa de trabajo entre la División de Normas del MTT y el MIMBU, para trabajar en la modernización de la normativa, que es súper, súper necesaria. En proceso hay una firma de convenio de colaboración entre las instituciones que conforman la mesa,
para poderle dar un poquito más de formalidad a la operación de la mesa. Y además el estudio de construcción estación intermodal priorizada en la región metropolitana, que es un estudio que va a licitar Sectra este año, y que la idea es que tome el plan, haga un análisis de cómo se ha ido desarrollando hasta el momento, y tome alguna de estas estaciones intermodales y pueda hacer un desarrollo a nivel de anteproyecto para poder seguir avanzando en su desarrollo. Eso es lo que les quería contar respecto a la mesa intermodal. Okay, muchas gracias, Patricia. Estuvo muy entretenida tu presentación. Ahora vamos a dar el paso a Bravo, porque ahora vamos a dar paso a las consultas para ordenar un poco, y dado que no alcanzo a ver a todo acá en la pantalla, me gustaría que fueran a través del chat pidiendo la palabra los que quieran consultar. Y yo lo miro acá y le doy la palabra. Y aquí Marisol está pidiendo la palabra, así que Marisol Castro, dale nomás. Hola, gracias Patricia por la presentación. Yo encuentro que el trabajo que han hecho ustedes con la mesa es súper valioso, es muy difícil coordinar a todas las instituciones y yo creo que ese es el desafío más importante en esto. Y te quería hacer una pregunta con respecto a lo que presentaste, que fue todo enfocado en Santiago. Se quería saber, aparte del manual, ¿hay algún proyecto para generar mesas regionales, para coordinar con las regiones? ¿Cómo ven el tema del país al final? Un poco separado del caso de Santiago, que claramente es el más complejo. Sí, la verdad es que ese es un tremendo tema. La mesa se creó para la región metropolitana y el tema del manual se ha visto a nivel nacional, porque claramente un manual no podemos hacer un manual solo para la región metropolitana, pero sí hemos hablado y existe, yo creo que la necesidad de hacerlo a nivel regional, y esperamos que se pueda replicar. Lo hemos conversado varias veces, pero finalmente no hemos llegado a nada respecto a eso todavía, pero nuestra disponibilidad, por si en regiones se motivan a hacerlo, está para contarles. Yo creo que en algunas regiones, por ejemplo, podría ser en Concepción, podría ser en Valparaíso, tener una experiencia similar para avanzar, y la verdad es que por lo menos si se logra crear un buen grupo profesional y humano, es súper buena experiencia. O sea, la verdad es que esta mesa, para mí es muy, o sea, nosotros nos juntábamos la mesa técnica todos los jueves a reunión, entonces al final era una instancia técnica y social de compartir respecto a los distintos proyectos, y eso lo hacía súper enriquecedor para todas las instituciones que participaban. Yo creo que eso ha sido clave para que dure tanto tiempo la mesa, o sea, ya son 7 años. Ok, muchas gracias. Hay otra consulta de Ángelo Guevara. Hola Patricia, gracias por la presentación y bienvenida a la Xochitran. Una pregunta, tú decías el desafío, o uno de los desafíos grandes tiene que ver con la institucionalidad, porque en el fondo en esta mesa están trabajando de manera, o sea, no sé si voluntaria, pero por, no sé, por interés de las personas y por algún grado de coordinación, pero con la experiencia que tú tuviste, ¿qué es lo que recomendarías como posible institucionalidad para tener esto? Y si tienes alguna evidencia de cómo funciona algo parecido a esto en otros países. Mira, la verdad es que lo que hemos visto en los distintos talleres y en lo que se ha averiguado en la experiencia de otros lugares, en general lo que todo el mundo espera y necesita es la Autoridad Metropolitana de Transporte, que pueda tener todas las atribuciones para poder hacer el desarrollo de los proyectos. Y la verdad es que, bueno, o sea, tampoco podíamos esperar que eso sucediera para armar la mesa, así que finalmente esto se ha hecho con la voluntad de todos los que participan. O sea, si alguna de las instituciones en algún momento dice, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir participando en esto, en este momento no tenemos nada que hacer, así que
sí, o sea, idealmente tiene que ser una institución que centralice todas estas necesidades, porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, podría ser lo de TPM, pero de TPM no tiene ninguna injerencia sobre los buses rurales, por ejemplo. O sea, de TPM no basta para hacerlo, Metro tampoco. O sea, ninguna de las instituciones que existe actualmente por sí sola son capaces de llevar a cabo esto totalmente. O sea, Sectra, por ejemplo, cumple un rol coordinador, pero no tiene ninguna injerencia en la ejecución de los proyectos, ni tampoco presupuesto para esto. Entonces, sí, se necesita una institución que sea capaz de tomar esto en su conjunto desde el inicio, desde el desarrollo de los proyectos hasta su ejecución y puesta en marcha, y también la operación y la mantención. Bueno, tenemos una última pregunta aquí de Juan Enrique Koymans. Sí, me pareció interesante que en el diseño se tomara en cuenta la participación de modos no tradicionales, como la bicicleta, por ejemplo. Pero la pregunta que quisiera hacer es, ¿ustedes han pensado, más allá de ver el nodo, porque un terminal intermodal es un nodo, que la participación de un transporte como la bicicleta requiere de que hayan ciclovías que alimenten, porque tener solamente la posibilidad de estacionamiento de las bicicletas en los terminales, cuando la gente va a tener que venir por calles en las cuales los van a atropellar y los van a matar, no es muy conveniente. O sea, los proyectos de los terminales para los modos no tradicionales tienen que contemplar infraestructura de acercamiento. Absolutamente, la accesibilidad de todos los modos y principalmente de los modos no motorizados a las estaciones intermodales debe estar contemplada. Eso es algo que también lo estamos viendo dentro del manual, o sea, que hay un radio de impacto de los proyectos que es importante considerar y no quedarnos solamente en que es un nodo, y lo que pasa dentro del nodo. Así que de todas maneras en los proyectos que estamos viendo, por ejemplo ahora lo que estamos viendo en Escuela Militar, estamos considerando por ejemplo cómo van a llegar los modos no motorizados. En el estudio de intermodalidad de línea 7 se hizo conteos de bicicletas, se hizo catastro de los proyectos que hay en el entorno y están contemplados dentro de los estudios la llegada de estos modos a las estaciones intermodales. Así que de todas maneras es súper importante y tiene que estar considerado en cada uno de estos proyectos. Gracias. Aquí está poniendo Sebastián Seriani que llegó, que quiere hacer una pregunta. Se acaba de sumar a las preguntas. Sebastián, dale. Con esto terminamos para pasar a la otra persona. Perdonen que me sume a la última pregunta, pero quería entender un poco lo del manual y agradecer por la presentación. ¿Qué se entiende en verdad por intermodalidad? Me imagino que es distinto obviamente en RM, en regiones. ¿Es el intercambio entre diferentes modos de transporte solamente? Y en ese sentido podemos llegar a una escala mucho más pequeña, como un paradero, por ejemplo, de bus. Como que si eso se podía ver de lo que ustedes más o menos han trabajado, ¿cómo lo entienden? Y si nos puede explicar un poquito. Gracias. Sí, de hecho, una de las primeras cosas que hizo la mesa fue ampliar un poco esta definición que existe por normativa de estaciones intermodales, que es un recinto, y uno se imagina inmediatamente una estación como La Cisterna, por ejemplo, que es grande, que tiene varios pisos, que tiene mucho movimiento interno, pero no necesariamente la intermodalidad o las estaciones intermodales tienen que verse desde ese punto de vista. Por ejemplo, lo que descubrimos haciendo el plan de estaciones intermodales, que hay nodos que son muy importantes, pero que no pueden tener infraestructura porque están dentro de la ciudad, y la verdad es que es imposible ya a esta altura destruir un edificio para poner una estación intermodal, por ejemplo. Y en ese sentido se hace súper relevante considerar, por ejemplo, las zonas de intermodalidad, que son muy relevantes y son varios puntos dentro del plan. Por ejemplo, si uno piensa en Bilbao con Tobalaba,
o en Providencia con Tobalaba, que son puntos de intercambio entre buses y metro, en que hay mucho movimiento durante el día y que es necesario aumentar y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios y tener una mejor experiencia de viaje de esta forma. Entonces, la idea de estas estaciones intermodales y lo que se considera en el manual vaya desde una estación gigantesca como La Cisterna, por ejemplo, a una estación muy, muy pequeña en términos de infraestructura, como por ejemplo Bilbao con Tobalaba, y considerar todas esas opciones. Y bueno, ahí también la idea también se hizo un catastro a nivel nacional de toda la infraestructura y de cómo opera la intermodalidad en todas las regiones. Entonces, ahí podemos también recoger más casos y considerarlos también dentro del manual. Carola. Perdón. Bueno, no nos queda más que darte la bienvenida, Patricia. Esperamos que tengas mucho tiempo para trabajar para Xochitlán y para participar de las actividades y para aportar en esta sociedad. Quería compartir mi pantalla. Yo, para mostrarte que tenemos ahí, ¿se ve? ¿Se ve o no? Ahí sí. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Ahí está nuestro diploma. Ahora, este diploma esperamos, yo tengo toda la convicción de que lo podemos entregar de manera física en noviembre o en diciembre, ¿Y la piocha? cuando se haga la, sí, pues, y la piocha, exactamente, cuando se haga la asamblea de fin de año, que yo espero que sea presencial, porque si no, no sé cómo nos vamos a tomar el pisco sour. Así que eso, bienvenida, y le doy la palabra a Irene para que continúe con la ceremonia. Muchas gracias. ¡Bravo! Voy a dejar de compartir. Ya, bueno, ahora vamos a continuar con el segundo expositor. Él es Cristóbal Pineda, ingeniero civil, convención en transporte y magíster en ingeniería de transporte de la Universidad de Chile. También cuenta con un Master of Science de transporte y planificación urbana del University College of London. Y tiene más de 5 años de experiencia profesional. Ha trabajado mucho en el tema de transporte urbano, transporte sustentable e institucionalidad de la movilidad. Y también él es académico, actualmente dicta cátedras en la Universidad de Chile y en la Universidad Federico Santa María. Cristóbal nos va a hablar de, su tema se llama Estrategia y Programa Nacional de Movilidad Sostenible para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, Inventario y Evaluación, Status Quo. Cristóbal, te doy la palabra para que comiences con tu presentación. Gracias, Irene. Bueno, primero agradecer esta invitación de unirme a este tan selecto grupo de ingenieros en transporte. Así que le agradezco por haberme invitado a formar parte de esta sociedad. Mi presentación tiene que ver con un producto que nosotros generamos con respecto a la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y a su vez un Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y lo que les voy a presentar hoy día es básicamente una línea base, una línea de diagnóstico de cómo estamos parados hoy día para enfrentarnos a la formulación de una Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible. Este estudio fue bastante desafiante en términos profesionales porque tiene varias contrapartes, como salen ahí en la parte de abajo. La principal contraparte técnica era Sectra, con su rol de planificación del transporte, pero también tenemos varias contrapartes, por ejemplo la GIZ, que es parte de es la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, como representante de la Unión Europea acá en Chile, que son los que están poniendo los fondos para ejecutar este proyecto, y también el gobierno regional de Antofagasta, que como les voy a mostrar al final de la presentación, hay una aplicación más local de
este programa, que es justamente una aplicación piloto que lo estamos haciendo en Antofagasta. Entonces tenía varias partes y varias revisiones para poder hacer el trabajo. Un poco contexto de qué es el programa primero, que es Euroclima Más. Es un programa de cooperación de sostenibilidad ambiental y cambio climático entre la Unión Europea y Latinoamérica, 18 países. Este programa cumplió hace poco 10 años ya a nivel continental, y el objetivo es reducir los impactos de la crisis climática en Latinoamérica, promoviendo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, medidas de resiliencia y también proyectos de inversión. Y también el último objetivo es la implementación o actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, de las cuales Chile también tiene unos compromisos en el marco del Acuerdo de París del 2015. En temas de movilidad urbana, es una de las 7 áreas temáticas del programa. El programa es bastante grande, tiene áreas en energía, en participación ciudadana, en movilidad es una de las 7 áreas temáticas del programa. Y los productos principales de la movilidad urbana es generar políticas y programas nacionales de movilidad urbana, que en inglés se llaman NUM. También planificación integrada multimodal a nivel de ciudad, o sea, básicamente son planes de movilidad urbana sostenible a nivel local, que en inglés se llaman SUM, y proyectos pilotos de inversión en este mismo ámbito. Y como último producto principal, también este programa genera una plataforma o una comunidad de práctica regional donde se intercambian conocimientos y experiencia entre actores del transporte en Latinoamérica. ¿Qué es un NUM? Un NUM es el acrónimo del National Urban Mobility Policies and Programs, que son políticas y programas nacionales de movilidad urbana. Es un marco estratégico que está orientado a la movilidad urbana, que es elaborado principalmente por los gobiernos regionales, pero obviamente también tiene componentes de participación bastante multidimensional y también participación ciudadana, pero es guiado y elaborado por los gobiernos a nivel nacional. Los principales objetivos es mejorar la capacidad de planificación en las ciudades, o sea, básicamente entrega lineamientos para que las ciudades después generen sus procesos de planificación en transporte. También financiar y ejecutar proyectos y medidas para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y también de empresas. Con eso me quiero referir más bien a la parte logística del transporte, así que también combina el transporte de pasajeros con el transporte de carga, siempre de manera sostenible. La armonización de las leyes, las normas, estrategias, inversiones y programas de apoyo con un enfoque integrado, y también incorpora principios de participación, perspectiva de género y de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, eso es básicamente lo que es un programa de movilidad urbana sostenible a nivel nacional. Como les dije, esto después se genera programas de movilidad urbana sostenible a nivel local o a nivel de ciudad, que eso lo llamamos SUM. El proceso consta de 4 fases y 15 pasos, pero es un proceso que es bastante cíclico, o sea, se va retroalimentando a sí mismo en la medida que avanza el proceso. Este estudio en particular, que les voy a presentar ahora, está enfocado en los pasos 4 y 5 del desarrollo del NUM, que todavía es la etapa de diagnóstico. Después, obviamente, viene una etapa de formulación del plan, y tiene una última parte de financiamiento y de ejecución del plan. Pero esto estamos recién en las etapas iniciales del plan, que es la etapa de diagnóstico, o la línea base. Y el objetivo de este estudio era generar un reporte de inventario y evaluación para el NUM a nivel nacional, que entrega un diagnóstico de línea base. Entonces, este estudio tenía 4 tareas. El primero era generar un inventario de situación de movilidad urbana, donde hicimos fichas de sistematización a nivel de ciudad, profundizamos en análisis también en algunas ciudades que definimos con la contraparte, con sector en particular, que nos parecía más relevantes de abordar por la disponibilidad de datos o porque tenían una fuerte consolidación urbana durante el último tiempo, así que en base a esos criterios elegimos estas 5 ciudades, y también un análisis normativo de la movilidad. En la segunda tarea y en la tercera, que están bastante relacionadas, separamos lo que eran las políticas o las estrategias de movilidad, que más bien entregan lineamientos a nivel nacional, de los planes de movilidad en sí, que son más a nivel local, que pueden ser a nivel metropolitano, a nivel comunal. Entonces, en la tarea 2 hicimos un inventario de planificación de movilidad urbana, donde efectivamente abordamos los planes a nivel más local de movilidad urbana, y generamos una cierta evaluación multicriterio para saber cómo se adaptaban estos planes a los lineamientos que trae la metodología NUM. En la tarea 3 hicimos un inventario
pero de una estrategia nacional de movilidad urbana o de políticas, donde identificamos las metas e intereses que tienen estas políticas y también la coherencia que tienen estas políticas de movilidad frente a los compromisos que ha adoptado el país en torno al cambio climático y a los acuerdos de París del 2015. Todo esto desemboca en una última tarea que es un análisis FODA con mira a hacer una política nacional de movilidad sostenible en estos 4 pilares que son gobernanza, presupuesto, género y tecnología en transporte. ¿Cuáles son los principales hallazgos entonces de este estudio? En primer lugar, haciendo un breve repaso porque hicimos varias cosas, pero puse acá solamente las que me parecían más relevantes. Identificamos primero las metas e intereses en las políticas y estrategias a nivel nacional. Y a nivel nacional, los documentos que son referentes en la planificación del transporte durante los últimos 10 años son estos que están acá, que son la Política Nacional de Transporte del MTT, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que salió al alero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la Comisión Promovilidad Urbana, que también se generó en el 2014, y después vienen estrategias que son más temáticas, como la Estrategia Ciudad Inteligente para el Transporte, la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente, y la Política de Equidad de Género que sacó el MTT del 2018. Lo que hicimos nosotros fue hacer un análisis bastante general de estas políticas y estrategias. Me voy a enfocar más bien en las ausencias que me parecen más relevantes para la discusión. En la dimensión de objetivos y metas, por ejemplo, lo que notamos acá es que hasta antes del 2014 estas políticas y estrategias no tienen identificación con respecto a la temática medioambiental. O sea, son más bien políticas que se enfocan en el pilar social o en el pilar económico, pero el pilar medioambiental no está presente hasta antes del 2014. Desde el 2015 en adelante, cuando ya se empieza a hablar de temas de cambio climático, etcétera, el pilar medioambiental empieza a aparecer, pero de forma muy lenta. Todavía es bastante incipiente y no tiene mucha profundidad. Entonces siempre el pilar medioambiental queda como en desventaja frente a los pilares económicos y al pilar social, que sí están presentes en estas políticas que les nombré antes. En cuanto a compromiso energético, hay una clara ausencia de metas o compromisos energéticos que sean cuantificables y por lo tanto esto nos permite verificar el nivel de cumplimiento de la implementación de los planes con respecto a los compromisos energéticos. O sea, los últimos planes más bien que sí incorporan el pilar medioambiental, todos mencionan que efectivamente el cambio climático es un problema que vamos a tener a nivel mundial y que Chile también se va a ver en cierta medida perjudicado por eso, pero las medidas de mitigación no cuentan con metas cuantificables en ese sentido. Con respecto a instancias multisectoriales, estas políticas y estrategias no tienen propuestas concretas sobre cambios en la institucionalidad para una planificación urbana integrada. O sea, todas las políticas trabajan sobre la institucionalidad actual. Y eso también puede ser un problema porque hay cierta cojeras dentro de la institucionalidad que podrían ayudarnos también y colaborar a que hayan instancias multisectoriales. Pero todas estas políticas trabajan sobre la institucionalidad que hoy existe. En cuanto a los intereses sociales, están bastante bien abordados los aspectos sociales y los aspectos físicos en cuanto al concepto de accesibilidad, de cómo las personas se enfrentan a los sistemas de transporte, pero hay una ausencia de los aspectos financieros. Y esto nos parece particularmente relevante a partir de lo que pasó desde el 18 de octubre, donde el estallido social se produce a partir de un alza en las tarifas del metro. Sin embargo, en las políticas y estrategias a nivel nacional, los aspectos financieros, que son los costos del transporte por parte de las personas, no un aspecto que esté abordado, sino que más bien siempre los conceptos de accesibilidad se refieren más bien a aspectos físicos o aspectos sociales, pero no a las barreras financieras que pueden existir. En cuanto a los intereses económicos, la verdad es que no hay mayor ausencia. El interés económico es lo que está abordado en forma más profunda, particularmente en la Política Nacional de Transporte del 2013, pero en intereses ambientales, como les dije antes, es bastante débil cómo se aborda desde el 2015 en adelante, y como les dije también antes, hay una ausencia de metas dirigidas específicamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya pasándonos a los planes más locales, que pueden ser
metropolitanos o regionales o comunales incluso, analizamos más de 40 planes de movilidad urbana, también algunos documentos complementarios de propuestas de ONG y de universidades, y también metodologías que vienen de los mismos actores. Lo analizamos en torno a estos 4 componentes y generamos una evaluación multicriterio que incorpora los pilares o una evaluación en los términos de visión urbana, sustentabilidad, cambio climático y también los de implementación, ya sea plazo asociado o financiamiento. Esta evaluación multicriterio nos arrojó un indicador en torno a los cuatro componentes que nombré antes. Los principales resultados, bueno, a la parte izquierda están los planes mejor rankeados, y si se fijan aparecen mayormente los planes comunales. Y eso se debe a que los principios de sustentabilidad y cambio climático aplicados a la movilidad han permeado más rápidamente a nivel comunal que a nivel nacional. Pero a su vez existe otra realidad comunal donde las temáticas de movilidad no se plasman en los documentos de planificación. O sea, a lo más uno encuentra mencionado el tema de movilidad en los planes de desarrollo comunal, pero en forma muy poco profunda. Entonces hay como 2 realidades comunales de algunas comunas súper aventajadas, que sí abordan el tema del cambio climático y la sustentabilidad y lo aplican al transporte o a la movilidad urbana, mientras que hay otras comunas donde definitivamente no es tema el tema de la movilidad urbana. Los planes CTU de secta se destacan dentro de este ranking por el grado de precisión y avance en la implementación. Son los planes más completos que uno puede encontrar porque tienen una cartera de proyectos asociados, y muchas veces los proyectos ya vienen en etapas de prefactibilidad o factibilidad, así que los proyectos están bastante avanzados por ese lado, y también tienen asociado un cronograma de implementación, que si bien no depende de la implementación de Sectra, como vamos a ver en el caso de Antofagasta, esto sí puede ser una carta de navegación que las ciudades la toman como referente. Entonces por eso también tiene un buen puntaje en esta evaluación multicriterio. En general los planes temáticos adolecen de una visión de ciudad. Esto quiere decir que los planes de movilidad en sí no toman o no generan una visión de ciudad previamente, sino que generan una visión de transporte, y a partir de eso se empiezan a generar los planes de movilidad. O al revés también, cuando tenemos planes urbanos, cuando estamos hablando de planes de desarrollo urbano, adolecen de una visión de transporte. Entonces eso también es una cosa que uno podría empezar a poner ojo de cómo generar el nexo entre la visión de ciudad y a partir de eso generar una visión de transporte, que hoy día no se está viendo en los planes de movilidad Denise, más local. ¿tú estás metiendo bulla? Que estoy en reunión, por eso. No sé quién tiene el micrófono abierto. Lo apagamos ahora mismo. Ya. Hicimos una revisión de coherencia entre las políticas de movilidad y los compromisos que ha adoptado el Estado frente al cambio climático. Este es como el esquema de los compromisos que ha adoptado el Estado, donde se partió con una intención de la Contribución Nacional Determinada de Chile en 2015, pero este análisis nos queda un poco desactualizado porque hace pocas semanas la Contribución Nacional Determinada de Chile se actualizó, ya no es lo que está abajo, donde la contribución está asociada al PIB, sino que más bien ahora se habla de un presupuesto de carbono de aquí al 2030 y llegar a la neutralidad o carbono cero hacia el 2050. Por lo tanto, esta parte nos queda un poco desfasada con respecto a cuando hicimos el estudio. Y a partir de esto también se despliegan 2 grandes documentos que tienen que ver con ciudades. Uno es el Plan de Adaptación de Ciudades del MIMBU y el otro es el Plan de Adaptación de Infraestructura del MOB. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que las políticas actuales, y en particular la Política Nacional de Transporte, no se encuentra acorde a los desafíos de la emergencia climática en curso, porque obviamente no tienen la componente medioambiental, sino que se enfoca preferentemente en los pilares sociales y económicos. Y los planes locales de movilidad urbana, ya sea a nivel metropolitano o comunal, no están tampoco acoplados a lo que es una política nacional de transporte, sino que al final estas políticas se generan a partir de una visión de transporte dentro de la ciudad, pero no conversa con la política nacional. ¿Qué es lo que se debería hacer en una nueva política? Poner énfasis primero en la contribución del sector del transporte urbano a la reducción de gases de efecto invernadero,
mantener una coherencia con las NDC anunciadas por Chile tanto al 2030 como al 2050, o sea, acoplar las metas de transporte de emisiones de gases de efecto invernadero a lo que son las NDC anunciadas hace un par de semanas atrás, y imponer metas cuantificables y verificables que permitan medir este cumplimiento de forma más fehaciente. Por último, hicimos este análisis FODA en torno a estas 4 dimensiones de gobernanza, presupuesto, financiamiento, género y tecnología de transporte. Voy a enfocar en algunas cosas nomás porque en honor al tiempo no me va a alcanzar para todo, pero por ejemplo en gobernanza, una fortaleza es el inicio del traspaso de competencias desde el nivel central hacia el nivel regional, al alero de la ley de fortalecimiento de la regionalización, que trae esta nueva figura de gobernador regional, del delegado presidencial. Entonces eso puede ser una fortaleza para traspasar competencias y centralizarlas más a nivel regional, lo que puede ser una ventaja cuando estamos hablando de áreas metropolitanas en regiones. Y una oportunidad es que el NUM que se pueda generar a partir de este ejercicio puede ser un marco unificador para la formulación de políticas, estrategias y planes urbanos de movilidad. O sea, orientar esos esfuerzos a logros de objetivo común que estén contenidos en el NUM y a partir de eso hacer estos planes locales de movilidad siempre en concordancia con el NUM a nivel nacional. En términos de presupuesto y financiamiento, una fortaleza es la existencia actual del Fondo de Apoyo Regional, del FAR, para proyectos de movilidad, donde la toma de decisiones es eminentemente a nivel regional. O sea, el Estado traspasa estos fondos al gobierno regional y son los gobiernos regionales los que hoy día deciden en qué proyecto invertir. Lamentablemente el FAR está hoy día bastante unido con lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es la debilidad que aparece acá, por lo tanto se dificulta su trazabilidad. Y hoy día los fondos FAR que deberían tener un destino en transporte o movilidad, la verdad es que eso no se está cumpliendo, o es muy difícil saberlo porque los fondos se combinan en una gran cuenta donde al final se gastan en proyectos de distintos ámbitos. Y eso es una debilidad de cómo están las regiones gastando los dineros. O por una oportunidad, la ley de aporte al espacio público, que puede constituirse en una buena fuente de financiamiento desde el sector privado en la medida que existan planes participativos y transparentes. El problema de esto es que hoy día los gobiernos regionales y los municipios están bastante perdidos en cómo aplicar la ley de aporte al espacio público. Y eso es bastante preocupante pensando que el inicio de la ley debería ser hacia fines de este año o inicios del próximo. Entonces eso también es preocupante de cómo va a operar esta ley en regiones particularmente. Lo que me ha tocado ver es que están bastante perdidos en cómo aplicar la ley y cómo, en primer lugar, generar los planes y después cómo aplicar o cómo gastarse esos dinero en proyectos de movilidad. En temas de género hay una oportunidad para considerar en forma más amplia el concepto de movilidad, reconociendo que hombres y mujeres tienen patrones de viaje distintos, algo que hoy día no se ha hecho en gran escala, pero eso podría cambiar. Como dice ahí, la fortaleza es que hay una mayor concientización social con respecto a este tema, y una debilidad que no es un misterio es que la planificación del transporte hasta ahora se ha hecho de un modo bastante neutral, sin un enfoque de género. Por lo tanto, hay una oportunidad para mejorar ese aspecto. En cuanto a tecnología de transporte, una oportunidad es establecer una regulación y estandarización de componentes, propendiendo más bien a una interoperabilidad, particularmente en electromovilidad y en ITS, antes de que esto se empiece a masificar y se haga en forma desregulada. Y una debilidad es el poco avance en la introducción de tecnología, tanto en operación como información a pasajeros en sistemas de transporte público en regiones. Una cosa es lo que pasa acá en Santiago, que está bastante bien armado en ese sentido, pero en regiones esto no ocurre de la misma forma. Un pequeño caso de estudio, que les comenté al principio de la presentación, que es más bien un piloto de cómo aplicar estos lineamientos que nos entrega el programa de Euroclima Plus en torno en el ámbito más local. Se realizó en Antofagasta todo este estudio, o se replicó más bien varias cosas de lo que hicimos a nivel nacional, se replicó a nivel local en conjunto con el gobierno regional de Antofagasta. Así que lo primero que hicimos fue realizar un mapa de actores, donde fuimos identificando todas las componentes o los actores, las instituciones que ejercen alguna atribución sobre Antofagasta. Esto no es tan distinto a lo que pasa en otras regiones, salvo la particularidad de que en Antofagasta existe el CREO Antofagasta, que es una institución de colaboración público-privada, donde participan tanto el gobierno regional como el municipio, así que es la única particularidad distinta que tiene Antofagasta al resto de las regiones.
Algunas brechas administrativas que identificamos es que hoy día sí existen instancias de coordinación para la planificación y gestión urbana. Aparte del CREO de Antofagasta están los comités de vivienda y transporte, el Comivisit. Por lo tanto, hay instancias de coordinación, esas instancias existen, y la colaboración en Antofagasta es bastante fluida, salvo en el caso del municipio, que está un poco alejado de lo que es la planificación del transporte, pero ahí tiene que ver un poco con las rencillas internas y la gran piedra de tope que tiene Antofagasta hoy día, y una pelea más política, es por el tranvía que en algún minuto se propuso y que la municipalidad lo quiere, pero la otra instancia, todas han dicho que no es rentable socialmente, por lo tanto hay una disputa más política. Colaboración local para la adaptación de políticas, planes y lineamientos nacionales. Esto también se dificulta bastante porque una cosa es lo que viene del nivel central, pero otra es cómo se aplica al nivel local. Han tenido bastantes problemas en adaptar la política de ciclovías que viene desde el MIMBU a la ciudad, ya sea por temas geográficos o por otro tipo de cosas, no han sido tan eficientes en eso. Fiscalización y atribuciones sobre el transporte público urbano. Hoy día la Ceremit prácticamente no tiene atribuciones para fiscalizar hoy día el transporte público. Existen condiciones de operación que, si bien se cumplen en forma bastante regular, pero más allá de eso la CDMI no puede fiscalizar. Y un tema que apareció y que es bastante relevante es el mantenimiento de la infraestructura. Hoy día el gobierno regional o las instancias sectoriales generan proyectos de infraestructura, pero después ¿quién las mantiene? El municipio, y para el municipio no es prioridad mantenerla. Entonces ahí hay un problema que no se ha podido salvar en torno a esa problemática. Hicimos un análisis presupuestario en movilidad urbana. Durante los últimos 10 años en Antofagasta se invirtieron 117.000 millones de pesos, donde las mayores partidas venían tanto desde el gobierno regional, a partir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y también está acá metido el FAR, el MOP, que son básicamente proyectos de vialidad más dura, de conexiones viales para entrar o salir de la ciudad, y el MIMBO, que tiene que ver con vialidad más urbana. Desafíos financieros: acotamos inversiones en movilidad sustentable, identificamos que solo el 16% de los proyectos apuntaban al transporte público, a la bicicleta o caminata, mientras que el 84% eran básicamente proyectos de vialidad que apuntan al tráfico mixto, entonces no podríamos llamarle como proyectos sustentables. Opiniones divergentes en los programas de renovación de vehículos, que son un programa de renovación del Renueva tu Micro, el Renueva tu Colectivo, el Renueva tu Transporte Escolar, que es un programa estrella del gobierno regional, pero también hay opiniones encontradas de qué tan efectivo es seguir subsidiando la renovación de vehículos sin obtener una prestación a cambio en términos de calidad de servicio. Hay problemas o barreras para la transferencia de recursos privados al fisco, particularmente Antofagasta es una ciudad minera, por lo tanto hay varias empresas, grandes empresas mineras que estarían dispuestas a colaborar para el desarrollo de la movilidad en Antofagasta, pero se han encontrado con barreras de cómo hacen el traspaso de recursos al fisco para poder ejecutar estos proyectos. La ley de aportes de espacio público, que es lo que les dije antes, hoy día están un poco perdidos en cómo aplicar esta ley, porque no han habido mayores lineamientos desde el nivel central de cómo va a operar esto. Y lo otro es la implementación de una empresa pública regional. Ellos quisieran asimilarse a lo que hoy día existe en Santiago en torno a lo que es el Metro de Santiago, que es una empresa pública que genera proyectos y levanta proyectos en torno a movilidad. A ellos también les gustaría tener lo mismo, y algo de eso están tratando de levantarlo desde el gobierno regional para tener una corporación que pueda hacerse cargo, por ejemplo, a futuro del transporte público. Pero eso es un proyecto a muy largo plazo. En un primer momento ellos quisieran tener una línea de buses eléctricos alojada dentro del gobierno regional, y para eso están tratando de levantar una corporación. Y eso es un desafío también, porque tampoco saben cómo operaría esta figura dentro de la ciudad. Eso, muchas gracias. Espero preguntas ahora. Sorry, está muda. Gracias, Cristóbal. Ahora vamos a dar inicio a la parte de las preguntas. Vamos a proceder de la misma manera que lo hicimos con Patricia, así que les pido que por favor se inscriban por el chat y vayan ahí anotándose para yo ir dando la palabra ordenadamente.
Se abre el espacio. Y aquí Marisol Castro quiere preguntar. Dale, Hola. Marisol. Gracias, yo siempre quiero preguntar cosas, disculpen. Pero bueno, felicitaciones Cristóbal, súper buena tu presentación, muy interesante el tema y también muy atingente a los problemas que estamos viviendo como sociedad, creo. Me quedó una duda, tú has hablado durante toda la presentación de la temática medioambiental. ¿Qué es exactamente la temática medioambiental? Es tan amplio el concepto que no me queda claro si están solamente pensando en la reducción de los gases de efecto invernadero o también en alguna otra consecuencia del cambio climático, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Esa es mi pregunta. Mira, en principio para el NUM, uno podría pensar que la temática medioambiental es bastante amplia, en el sentido de que aparte de las emisiones de gases de efecto invernadero, uno también podría pensar en los efectos que este problema tiene, y no, como dice el programa, no solamente en aspectos de mitigación, sino que también de adaptación. Y en ese sentido, por ejemplo, el alza del nivel del mar podría ser un tema de adaptación, particularmente en las ciudades costeras. Así que el concepto de la temática medioambiental es bastante amplio. Ahora, cuando uno hace la bajada al zoom, ahí se va reduciendo los alcances de la temática medioambiental. Por ejemplo, acá en Santiago, preferentemente estamos hablando de gases de efecto invernadero, que eso a su vez redunda en otras ciudades, pero si lo aplicamos al ámbito local, la temática medioambiental se reduce. Distinto el caso, por ejemplo, de Antofagasta, que sí le va a pegar el alza de la subida del mar, o podría hacerlo, así que en la temática medioambiental en ese caso se amplía. Entonces para el NUP es un concepto bastante amplio, pero para el ZUM hay que verlo caso a caso de la geografía de la ciudad y dónde está ubicada y cuáles van a ser los efectos del cambio climático, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de mitigación y adaptación, así que también no solamente son gases de efecto invernadero, sino que también son los efectos que ello tenga. Perfecto, súper claro. Gracias, Cristóbal. Ya por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien se entusiasma o damos por finalizado la acá. Ángelo también, Ángelo Guevara. Hay una pregunta cortita. Gracias, Cristóbal, por la presentación y bienvenido a la sociedad. No, una pregunta del análisis que hicieron en Antofagasta. ¿Qué rol estimas o identificaron que podría tener en el éxito o en el fracaso de la aplicación de los planes y la orientación de los planes, el que haya capital humano calificado en las regiones, y dado que yo entiendo, digamos, parcialmente nomás el problema que viene, pero ahora va a haber más independencia y más presupuesto a nivel regional para definir políticas y para... de esta experiencia en particular, el capital humano que había en Antofagasta jugó un rol, digamos, o la ausencia del capital humano calificado jugó un rol en el éxito o el fracaso, o la reorientación de las plata que al final querían gastar en un tranvía y no en otra cosa. Depende mucho, de hecho fueron uno de los riesgos que nosotros identificamos en el análisis FOA, que el capital humano es una cosa importante, particularmente alojado en los gobiernos regionales o en todas las secretarías regionales ministeriales, porque eso al final te permite levantar los proyectos y apalancarlos desde una mirada más técnica. Entonces hoy día es un riesgo porque los análisis, o la gran mayoría de los análisis, provienen al final de capital humano que está acá en Santiago. O sea, este estudio es un gran ejemplo de eso, porque justamente estamos haciendo nosotros un análisis en Antofagasta, porque probablemente allá la gente tiene un conocimiento muy bueno de la ciudad, pero no tiene las herramientas para poder hacer un análisis de este tipo y abordarlo con una mirada que es una metodología bastante particular, que es la metodología que nos entrega el programa de Euroclima. Entonces sí, es un riesgo y que va a depender mucho de qué tipo de profesionales va a estar alojado, particularmente en los gobiernos regionales. Hoy día la ley de fortalecimiento de la regionalización tiene nuevas divisiones. Hay una división de infraestructura y transporte,
donde los roles están bastante bien definidos de qué ámbitos van a abarcar esto, pero por ejemplo en Antofagasta no han podido encontrar a la gente idónea con los perfiles que exige la ley. O sea, hoy día tienen un jefe de infraestructura y transporte, pero no tiene equipo, porque no han encontrado personas con el perfil idóneo que define la ley. Y eso, por supuesto, es un problema al final, porque el jefe tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo y no ha podido concentrarse en lo que a él le gustaría, que el proyecto de bus eléctrico, pero también tiene que atender otras cosas porque las tiene que hacer él. Entonces, es justamente un problema y es un riesgo que nosotros lo pusimos acá también en el estudio y que lo avisoramos. Juan Carlos Herrera quiere hacer una consulta también. Gracias, Irene. Gracias, Cristóbal. Muy interesante la presentación. Oye, una pregunta, tú mencionaste en algún momento que estaban viendo que este estudio consideraba la parte de movilidad urbana desde el punto de vista pasajero y carga también. ¿Hay entiendo que hay planes o estrategias en el ámbito logístico? La unidad logística me parece que ha desarrollado algo en ese sentido. ¿Esos están incluidos también dentro del inventario que hicieron ustedes? ¿Cómo se meten en todo este análisis que están haciendo ustedes? Sí, incluimos también análisis que han hecho el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte. Ahora el Programa de Desarrollo Logístico se ha metido más bien en las ciudades puertos y en la accesibilidad a los puertos. Ahí está, y también en el transporte ferroviario. Así que estamos hablando de grandes cargas, por así decirlo. Lo pregunté justamente porque Antofagasta, pensando en Antofagasta, por ejemplo, con el puerto de Antofagasta. Sí, efectivamente el programa de desarrollo logístico del MTT ha generado iniciativas de accesibilidad al puerto y también de accesibilidad ferroviaria y vial. Entonces eso sí está abordado en el caso de Antofagasta. Ahora, a nivel nacional, el PDL, que es el Programa de Desarrollo Logístico, no se ha metido con la carga a nivel más micro, por ejemplo, con despachos de productos, eso no lo aborda el PDL, y también es un riesgo, porque hoy día no hay una institución que esté mirando justamente ese tema desde la mirada más de movilidad. La logística urbana, digamos. La logística urbana, exactamente. Estamos hablando acá de grandes cargas, pero de la logística urbana hoy día no hay ninguna institución que lo esté mirando con la mirada de la movilidad. Hay instituciones que lo están mirando desde el tema laborales, por ejemplo, pero desde el tema movilidad hoy día no existe. Y eso también es una debilidad que se identifica en el estudio. Ok, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Juan Carlos. No hay más preguntas. Carola. Bueno, Cristóbal, bienvenido. Espero que tengas una importante participación. Al igual que Patricia, espero que trabajes mucho para la sociedad y estoy segura que van a hacer ambos un aporte. Te voy a mostrar tu diploma, ¿lo ven? Ahí está tu diploma. Al igual que Patricia, espero que este diploma te lo pueda entregar con la piocha a fin de año o cuando ya esta pandemia haya pasado y que podamos vernos presencialmente. Gracias, Caro. Gracias a todos. Así que un aplauso. Un aplauso para... con esto, en realidad, damos por finalizada la incorporación de estos dos nuevos socios. Los felicito, los bienvengo de nuevo y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos por su participación, por las preguntas y ¿qué les parece que nos...